No es pecado, no necesariamente no es malo tener diferencias de convicciones. La convicción de una persona respecto a la filosofía de ministerio, a la manera en que se deberían o se pudieran hacer las cosas en una iglesia, realmente puede ser diferente a la filosofía de ministerio del pastor o del liderazgo de esa iglesia a la cual uno pertenece. No es pecado eso, no hay nada de malo en eso, hermanos. De este lado de la eternidad, del cielo, siempre habrá diferencias y no es problema. Y no estoy hablando, hermano, de doctrina, sino de filosofía del ministerio, la manera de hacer las cosas. Ya cuando es algo doctrinal, olvídense, realmente hay razón legítima para salirse y para no volver más a una iglesia donde lo que se predica es totalmente contrario a las Escrituras. Ahí sí no hay ningún problema, que haya diferencias y mejor vete de esa iglesia y busca una iglesia donde se predique lo que la palabra de Dios enseña. Entonces, también debemos tener en cuenta que aún, hermanos, las convicciones correctas, escuchen, aún cuando la gente de la congregación puede tener convicciones correctas o filosofía de ministerio mejor que la del pastor o del grupo de líderes, debemos de tener cuidado de no caer en actitudes legalistas. ¿Entiendes? Puede ser que tengan la filosofía mejor, pero puede caer uno en el legalismo. Y Dios nos libre a nosotros, mis hermanos, de caer en una actitud legalista, porque entonces sí va a haber realmente problemas. Siempre es importante extender la gracia y la verdad. La gracia y la verdad. No solo la gracia sin la verdad, ni tampoco la verdad sin gracia, sino es como Cristo enseña en la Biblia, en Juan capítulo 1, hermanos, dice... la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Cristo Jesús. Gracia y la verdad. Versículo 4 al versículo 14, mis hermanos, prácticamente el apóstol Pedro les empezó a platicar todo lo que sucedió, y eso ya lo vimos en el capítulo anterior, en el capítulo 10. Pero el apóstol Pedro entonces les explicó todo lo que sucedió. Y no era necesario que el apóstol Pedro conociera los pensamientos de los de la circuncisión. Los cristianos de la circuncisión que lo estaban cuestionando, realmente no era necesario que conociera los pensamientos, porque a él, el apóstol Pedro, ya sabía lo que los de la circuncisión creían. El apóstol Pedro mismo, antes de conocer la gracia de Dios, era judío. Y él conocía la ley de Dios, él conocía lo que estas personas del judaísmo también conocían. Pero el apóstol Pedro conocía algo que ellos en realidad no conocían, y era el mensaje de la gracia de Dios. Entonces, cuando el cristiano tiene ciertas dudas o preguntas con relación a las acciones de algún otro cristiano, es imperativo que el estándar absoluto sea la verdad de Dios. Los de la circuncisión tenían sus opiniones. El apóstol Pedro tenía la verdad, porque Dios se lo había revelado. ¿Están de acuerdo conmigo, hermanos? Ellos venían, los de la circuncisión practicaban una religión, eran religiosos, la religión del judaísmo. Pero el apóstol Pedro actuó como actuó con base a la nueva revelación que Dios le acababa de dar hacía unos días. Gracias al Señor, nosotros ya tenemos toda la Biblia, ¿cierto? O sea, ya tenemos todo, ¿no? Nuestra máxima autoridad es la Sagrada Escritura o las Sagradas Escrituras, la Biblia. Versículo 15 dice la Escritura, el apóstol Pedro dice: cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, sobre los gentiles, también como sobre nosotros al principio. Cayó, hermano, esta declaración realmente a los cristianos judaizantes, tal vez una vez más le digo, fue shocking. O sea, ¿cómo es posible? Sobre los gentiles, sobre los paganos, sobre los que no creen en Dios, cayó el Espíritu Santo. Así es, hermanos, porque habían recibido
recibido la palabra de Dios, versículo 1. Lo que oyeron es que los gentiles habían recibido la palabra de Dios, y eso es importante. Recibir, creer en tu corazón la verdad de las Escrituras, entonces Dios responde. No responde, más bien, la iniciativa es Dios ofreciendo su regalo, el Evangelio, el ser humano responde y entonces Dios simplemente cumple su promesa de van a ser bautizados con el Espíritu Santo de Dios. Con todo y sus actitudes y prejuicios, hermanos, que tenían contra los incircuncisos, ahí está la verdad. Los gentiles también habían recibido el Espíritu Santo. Y no ha de ser nada fácil no era algo fácil para estas personas asimilar esa nueva verdad. ¿Por qué? Toda su vida habían recibido la enseñanza del judaísmo. Toda su vida. Entonces no podemos ser estos fariseos, bueno, eran sí, pero hermanos, desde pequeñitos les enseñaron el judaísmo. Entonces, tristemente cayeron en el legalismo, eran celosos delante de Dios, pero cayeron en legalismo, se olvidaron de la gracia, de la misericordia, entonces eran inflexibles. Por eso no ha de haber sido nada fácil, porque toda su vida les enseñaron el judaísmo. Y cuando el día de hoy nosotros predicamos el Evangelio, debemos entender que este mensaje sigue siendo difícil de creer para muchas personas que durante toda su vida han creído algo, ¿cierto? El día de hoy, ¿qué predicamos? El Evangelio de la gracia de Dios. Bueno, en la comunidad hispana, ¿cuánta gente ha crecido con una religión? Entonces, desde pequeñitos han sido enseñados algo. Desafortunadamente han sido enseñados con algo falso, y no quiero decir mentira porque no sé el término correcto, algo falso, algo equivocado. Entonces, cuando se les presenta el Evangelio, a mucha gente se le hace difícil aceptar la gracia de Dios. Pero nosotros seguimos predicando el Evangelio de la gracia de Dios. Pero se han dado cuenta de que no se les hace difícil a todas las personas que han creído algo desde pequeñitos. ¿A quiénes se les hace más difícil aceptar algo nuevo, hermano, como el Evangelio? A personas orgullosas y arrogantes. Dios resiste al soberbio y Dios da gracia al humilde. Entonces se le hace muy difícil a la gente que es arrogante y que no quiere salir de lo que ya decidió creer. O sea, venir con la Biblia y hablar, mucha gente dice, yo no quiero ni siquiera ver eso. No me confundas con la verdad de Dios. Yo ya decidí qué cosa creer. Yo ya creo lo que creo y aunque venga Dios a decirme algo, yo no voy a cambiar. Esa es una actitud de arrogancia y por eso Dios no le da gracia a esa persona. Ese ser humano no va a recibir la gracia de Dios. Ese ser humano no puede ser salvo. No porque no pueda ser salvo, sino por la dureza de su corazón. Si tan solo pusiera un corazón humilde. Versículo 16, mis hermanos, Pedro dice, me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan nos bautizó con agua, pero ustedes van a ser bautizados con el Espíritu Santo de Dios. Versículo 17, entonces aquí el apóstol llegó a una conclusión. Vean, dice, si Dios pues les concedió también el mismo regalo que a nosotros, don es regalo, dádiva, que a nosotros, les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Eso es humildad, ¿cierto? El apóstol Pedro, fue humilde, entendió la verdad y vio la obra de Dios en el corazón de esa gente que no era cristiana. Y gloria al Señor. Entonces, gracias a Dios, los de la circuncisión, en el versículo 18 dice, entonces oídas estas cosas, como que hubo un silencio y se quedaron.
¿Y qué dijeron? Glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. A los gentiles, mis hermanos, nosotros somos los gentiles. Esto sucedió hace 2000 años. Yo no sé cómo llegó el mensaje del Evangelio a ti, yo no sé a quién usó Dios, a un familiar, a un vecino, a tu papá, a tu mamá, a tu hermano, a tu hermana, tú lo sabes. Pero tú eras gentil y vino a tus oídos el mensaje de la gracia, del Evangelio, de la gracia de Dios. Porque también a los gentiles Dios nos ha concedido el arrepentimiento para vida eterna. Y hemos respondido, gracias al Señor porque dijiste sí. Gracias a Dios porque no endureciste tu corazón y pusiste tu religión o tu tradición antes que la verdad de la palabra de Dios. Vamos a orar, cierren sus ojos y vamos a orar para ser despedidos. Señor, es tu palabra y tu Espíritu Santo es el que ilumina corazones. Un ser humano no puede iluminar corazones, solo tu Espíritu Santo, Señor. Pero usando la verdad de tu palabra. Entonces yo creo, Señor, y creemos firmemente que a la exposición de tu palabra, tu Espíritu ha trabajado y ya ha dado convicción a las personas que han escuchado. A alguno, tal vez, Señor, para arrepentimiento, para que reciba a Jesucristo y sea salvo. Y a otro, Señor, para seguir ministrando de acuerdo a lo que tú nos enseñas, Señor, en tu palabra, para seguir fortaleciéndose, para seguir creciendo en la gracia y el conocimiento de tu Hijo Cristo Jesús, y seguir adorándote, Señor, en su familia, en su iglesia local, por medio de los regalos espirituales que tú les has dado. Gracias te damos, Señor, porque desde antes de la fundación del mundo, tú ya tenías pensado a los gentiles que también nos iba a llegar el mensaje de vida eterna. Gracias te damos, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Hermanos, ahora que el amor de Dios, la gracia de Cristo Jesús y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros ahora y siempre. Amén. Estamos